Hola de nuevo. No sería posible el funcionamiento de los servicios públicos sin las trabajadoras y trabajadores públicos. La atención sanitaria, la educación o los servicios sociales, la contratación pública, el control del gasto de la actividad urbanística, la gestión de las ayudas y prestaciones por desempleo, de las ayudas a la ganadería y agricultura, el cuidado de los montes, el mantenimiento de carreteras o la vigilancia e intervención frente a los incendios, por citar solo algunos servicios y funciones públicas, son el trabajo diario de las y los empleados públicos. El anuncio de una próxima oferta de empleo en la que se incluirá una buena parte de los numerosos puestos de trabajo que ahora están ocupados por personal temporal hace más urgente la aprobación de una serie de medidas que hagan posible que la igualdad en el acceso al empleo público en Asturias sea posible y no se limite a una mera declaración retórica. En una situación de crisis como la actual, estos procesos suponen una expectativa importante para mucha gente, jóvenes y no tan jóvenes, que pueden encontrar en el empleo público una estabilidad y un futuro que esta crisis ha dejado muy complicados de alcanzar. Porque el empleo público es, además, un derecho de la ciudadanía y el acceso al mismo debe ajustarse a los principios de mérito y capacidad recogidos en el artículo 103.3 de la Constitución e igualdad, como indica también la misma Constitución en el artículo 23.2. De ahí la enorme importancia que tiene disponer de un sistema de empleo público que seleccione al personal más cualificado, que permita además la igualdad real de oportunidades entre las y los aspirantes. Las condiciones materiales y medios para preparar las pruebas de acceso a un puesto de trabajo público influyen decisivamente sobre las probabilidades de éxito y, en consecuencia, sobre la igualdad de oportunidades. No todas ni todos los aspirantes al empleo público tienen capacidad económica, tampoco contactos para disponer de buenos preparadores o para pagarse la formación en academias privadas. Por ello, entendemos que la Administración pública debe remover los obstáculos que condicionan la igualdad de partida de candidatas y candidatos, pero también asegurar una formación suficiente, objetiva, pública y de calidad para toda la ciudadanía que quiera ejercer su derecho fundamental a acceder a un empleo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Son 11 las medidas concretas que proponemos para el respaldo de la Cámara, 11 medidas para garantizar la igualdad real de oportunidades en el acceso a la función pública asturiana, medidas que detallo un poco a continuación. Tiene entre ellas un papel fundamental la reconversión del actual Instituto Asturiano de Administración Pública en una escuela de preparación de pruebas de acceso que elabore temarios de los procedimientos selectivos y ofrezca formación a todas y a todos los aspirantes que reúnan los requisitos objetivos necesarios para la participación en las pruebas que se convoquen. Planteamos, asimismo, acabar con uno de los condicionantes más perniciosos para la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público, como es la discrecionalidad actual del poder político para elegir a los miembros de los órganos de selección. En Asturias, la regulación de la composición y funcionamiento de los órganos de selección se regula en un decreto del año 89, hace casi 30 años ya, que se ha quedado completamente obsoleto y que no garantiza en modo alguno que la imparcialidad e independencia de los tribunales exigida en el Estatuto Básico del Empleo Público se mantenga. Algunas comunidades autónomas, como el caso de Extremadura, ya han aprobado leyes que afrontan con claridad la solución de este gravísimo asunto. Y así la Ley de Función Pública extremeña dice en su artículo 97, apartado 2, que en todo caso los vocales deberán ser designadas por sorteo sin perjuicio de que las personas seleccionadas deban poseer la capacitación, competencia y preparación adecuadas. La constitución de una comisión de control y auditoría de los procedimientos selectivos que vele por la imparcialidad de las convocatorias y la independencia de los procesos, la convocatoria ágil y regular de las ofertas públicas de empleo, de manera que se anuncien públicamente y con antelación suficiente, comprendiendo todos los puestos vacantes, poniendo al servicio de la ciudadanía la información necesaria, no por repetidas, son menos importantes para asegurar también la igualdad que se persigue. Proponemos igualmente también exigir responsabilidad personal a los responsables políticos y empleados públicos que intervengan de forma dolosa o negligente en procesos de contratación fraudulenta, porque queremos acabar con determinadas prácticas y que se abonan en la impunidad de responsables directos y de sus colaboradores que no asumen consecuencias personales, a pesar de que puedan recaer sentencias judiciales. Para garantizar la máxima transparencia y acceso a la información, así como la igualdad de oportunidades en los procesos selectivos, lo que pretendemos limitar la discrecionalidad, pretendemos aumentar la información, pero también creemos que hay otras medidas complementarias que resultan esenciales. Iniciativas como publicar con la suficiente antelación, incluso en la resolución de convocatoria, los criterios de selección y valoración de
de la manera más detallada posible las instrucciones sobre el desarrollo de los procesos, de concretar y detallar en qué consisten las pruebas a desarrollar por cada categoría y especialidad, sobre todo el ejercicio práctico, garantizar acceso a las deliberaciones de todos los órganos colegiados por medio de la publicación de las actas, publicar todos los ejercicios y pruebas realizadas en los procesos selectivos con la correspondiente solución o plantilla, son medidas que contribuirían a asegurar, a garantizar que las personas que se vean afectadas por procesos selectivos que quieran ejercer el derecho a optar a puestos de empleo público tengan toda la información. En cuanto al contenido y desarrollo de los ejercicios de los procedimientos selectivos, ha sido muy variada la problemática que ha conllevado múltiples reclamaciones, recursos, incluso la obligación por parte de los tribunales de repetir exámenes y pruebas por las irregularidades que se cometieron. Creemos que resulta imprescindible, detallamos cuáles son algunas de estas casuísticas que se dan en la exposición de motivos, pero creemos que resulta imprescindible adoptar medidas más adecuadas para que cualquier práctica irregular deje de producirse con tanta frecuencia. Por otra parte, hay que tomar también medidas para garantizar el anonimato de las y los aspirantes a las pruebas selectivas, pues es vital asegurar el principio de igualdad que debe primar en cualquier proceso de este tipo. En muchos territorios, Cantabria, Andalucía, La Rioja, País Vasco, País Valenciano o Castilla-La Mancha, por decir algunos, no se realiza lectura pública para preservar el anonimato en la primera prueba de los procesos y así aparece reflejado en las respectivas convocatorias. Del mismo modo, también entendemos fundamental tomar todas las medidas necesarias para custodiar los exámenes una vez realizadas las pruebas selectivas, evitar la filtración de las preguntas de exámenes y no romper la cadena de custodia. Finalmente, se constata que los procedimientos selectivos del sector público asturiano, empresas públicas, decíamos en nuestro texto inicial, entes, entidades y fundaciones, se añade ahora ciudadanos mediante una enmienda que vamos a aceptar, se produce una huida de los mecanismos de control de la normativa sobre los procedimientos selectivos más allá del cumplimiento de una simple instrucción sobre procesos y criterios para la selección de personal que promovió su Gobierno, que es un auténtico coladero para el acceso discrecional a estos puestos de trabajo del sector público autonómico. Señorías, son ya muchas las ocasiones en las que desde Podemos Asturias trajimos a debate de esta Junta General medidas para adaptar una administración anclada en normativas obsoletas y con inercias perniciosas de control político que en los tiempos que vivimos no se pueden mantener, no se pueden eludir los cambios que hoy día la sociedad demanda. Somos conscientes de que los engranajes oxidados, cuando se pretenden mover, chirrían, como somos conscientes de que debíamos contar con las resistencias del Partido Socialista y Partido Popular ante medidas que, como esta que hoy traemos aquí, dan más poder a la ciudadanía. Pero, señorías, la proposición no de ley para la que hoy pedimos su apoyo busca garantizar la igualdad de oportunidades de la ciudadanía asturiana en el acceso al empleo público y, para ello, la adopción de las medidas que proponemos supone un importante paso adelante que nos debiera poner a la altura de las administraciones de los países más avanzados en derechos de la ciudadanía. Y en materia de derechos a la ciudadanía, en una sociedad adulta como la asturiana, no se pueden poner puertas al campo, porque las exigencias hoy hacia los poderes públicos por parte de quienes componen esta sociedad ya no son las de hace 30 años. Los tiempos han cambiado. Respecto a las enmiendas presentadas, aceptamos dos de ellas, la enmienda presentada por Izquierda Unida número 28614 y la presentada por Ciudadanos con el número 28615. Gracias.